Buenos días. Continuando con nuestras clases de programación de controladores lógicos, el día de hoy vamos a programar nuestro PLC logo utilizando sensores. En Cadecimu es posible utilizar cierta diversidad de sensores. Esto los vamos a poder encontrar aquí en el botón que se llama detectores. Haciendo clic nosotros vamos a poder encontrar, por ejemplo, los sensores inductivos, sensores capacitivos, detectores magnéticos, etc. Nosotros nos vamos a enfocar en estos que acabo de mencionar. Cada uno de estos sensores funciona como un interruptor. De hecho, hay normalmente abierto y normalmente cerrado para cada uno de ellos. Entonces vamos a ir pasándolos aquí al espacio de trabajo. Por ejemplo, aquí yo estoy tomando un sensor inductivo. El sensor inductivo, como tú recuerdas de tus clases de neumática, pues sirve para detectar cierto tipo de materiales. Entonces, ¿cuál es su funcionamiento? Su funcionamiento es muy similar al de un push button. Por lo tanto, lo vamos a poder conectar a una entrada y a una conexión positiva de nuestro circuito, como lo estamos viendo. Entonces, esta sería la manera de conectar nuestro sensor inductivo a nuestro PLC. Y entonces, ¿cómo funciona? Pues para observar su funcionamiento, ¿qué les parece si nos ayudamos de un motor de corriente directa? Aquí estamos viendo un motor de corriente continua que yo he conectado a 24 voltios a la salida número 4. Entonces, cuando se active la salida 4, este motor debe cambiar de color y va a aparecer una flecha indicando que se está moviendo. ¿Ok? Entonces, ahora lo único que queda es hacer nuestro diagrama en escalera. El diagrama en escalera va a ser muy sencillo, simplemente un contacto y una bobina. Necesitamos aquí el positivo y el negativo para completar nuestro circuito y cable para completar la conexión de esta manera. Bien, aquí lo tenemos ya. Listo. Entonces, este contacto va a ser la entrada 2, que es donde yo tengo mi sensor inductivo. A la salida voy a escribir Q4, que es donde yo tengo conectado mi motor de corriente continua. Entonces, ahora lo que queda es iniciar nuestra simulación. Cuando yo inicio la simulación, voy a hacer accionar este sensor. ¿Cómo se acciona el sensor inductivo? El Cadecimu pues es un simulador que, como todos, tiene limitaciones y no nos permite como que colocar objetos que se desplacen y puedan ser detectados. Más bien lo que nos permite hacer es hacer clic directamente sobre el sensor para poder activarlo. Entonces, si yo hago clic en el sensor, como puedes ver, cambia de color a rojo, rojo con gris. En la parte de la derecha, en el lenguaje de escalera, se muestra cómo ya se activó la entrada, que es el contacto, y la salida, que es la bobina. Y en la parte de abajo, en el diagrama eléctrico, podemos ver cómo el motor empieza a girar. Si yo suelto el sensor, pues se desactiva mi circuito. Entonces, esta es la manera en que nosotros vamos a poder utilizar este tipo de sensores inductivos. Sin embargo, no son los únicos que existen. También existen, por ejemplo, los sensores capacitivos. En este caso yo voy a elegir un sensor capacitivo normalmente abierto. Lo voy a colocar acá también en la entrada 2 y voy a iniciar mi simulación. De igual manera tengo que hacer clic sobre el sensor para simular que ha detectado algún objeto. Entonces, cuando detecte el objeto, se cierra el circuito y se activa la salida número 4. Si te das cuenta, el sensor capacitivo funciona como un interruptor. Vamos a soltarlo. Y al soltarlo, nosotros simulamos que ha dejado de percibir un objeto. Bien. Otro de los sensores que quiero mostrarte en este video son los sensores magnéticos. Los sensores magnéticos, lo voy a colocar por acá en el centro, nos van a ayudar a detectar la posición de elementos neumáticos. Para esto vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy a obtener de aquí, de los elementos neumáticos, un cilindro
de simple efecto. Este cilindro de simple efecto, como tú puedes observar aquí en la pantalla, tiene arriba de él dos sensores. Cada uno de estos sensores nos va a ayudar a detectar la posición del cilindro. Por ejemplo, el sensor -A0 que estoy señalando nos indica el momento en el que el cilindro está en su posición original, cuando está dentro. El sensor -A1 nos va a indicar cuando el vástago sale y está en su posición expandida. Ahora, si nosotros hacemos doble clic en la imagen, nos va a abrir una ventana de edición. En esta ventana yo voy a poder habilitar un tercer sensor magnético colocado a la mitad del desplazamiento. Yo le voy a dar clic aquí en la palomita para habilitarlo y le voy a colocar una etiqueta. Por ejemplo, la etiqueta -AM, M indicando pues la mitad o un medio recorrido. Voy a hacer clic en aceptar y ese tercer sensor ahora aparece en el centro del recorrido. ¿Ok? Bueno, entonces como te decía, el sensor magnético que yo he elegido va a estar relacionado con este sensor magnético perteneciente al esquema neumático. ¿Cómo los voy a relacionar? Pues cambiando las etiquetas. Por ejemplo, si este sensor -A0, que está al inicio del desplazamiento, esta etiqueta yo la voy a tener que colocar también en el nombre del detector. En lugar de que se llame -B, le voy a colocar -A0. De esta forma, poniendo los mismos nombres, yo le voy a indicar a mi simulador que este sensor es el mismo que este otro sensor. Aquí está la parte neumática y aquí está la parte eléctrica. Entonces, este sensor lo voy a poder colocar en el circuito eléctrico de mi PLC. Por ejemplo, yo lo voy a colocar acá, cerca de las entradas, para que tú puedas observar cómo se comporta. Pero yo tengo 3 sensores, entonces me gustaría colocar aquí 3 sensores también. Vamos a hacerlo. En la parte de detectores, elijo el detector magnético normalmente abierto y lo coloco por acá. El segundo le voy a llamar -AM, que es el del medio, y un tercero. Antes del tercero voy a mover esto para acá. Voy a elegir un tercer sensor magnético que lo voy a colocar de este lado. Y este sensor magnético se va a llamar -A1, que sería el sensor que me va a detectar la posición extendida de mi vástago. Bien, entonces todos estos sensores, como ya habíamos visto, se tienen que conectar hacia positivo en uno de sus extremos y el otro de sus extremos tiene que estar conectado a alguna de las entradas de mi PLC. Por ejemplo, el sensor -A0 lo voy a conectar a la entrada 5, que ya está aquí cerca. El sensor de en medio lo voy a conectar a la entrada 6. Y finalmente el sensor -A1 lo voy a conectar en la entrada 7. De esta manera ya tengo los 3 sensores de mi cilindro conectados a mi PLC.